La única fuerza política capaz de hacerle frente al peronismo en nuestro país es el antiperonismo. Vamos a consagrar nuestro último capítulo acerca de estas reflexiones sobre el peronismo a analizar este fenómeno fundamental que conforma nuestro espacio político, que es el antiperonismo, suponiendo en cada caso que un juego de contrastes siempre posibilita una mejor comprensión de esas dos posturas que se están contrastando. Bueno, vamos hacia allá. Lo primero a analizar, a mí me parece, es qué significa ser anti-algo, ¿no? ¿Qué significa el anti-alguismo? En principio, ser anti-algo supone una postura que se reconoce en las antípodas de otra postura. Pero no solamente esto, significa también una posición en donde nada de lo que haga el otro va a ser aceptado por mí. No ser peronista no es lo mismo que ser antiperonista. Es decir, ser anti algo implica una postura esencialmente negativa. Significa que todo lo que soy consiste en enfrentarme a todo lo que es el otro. Acá hay que ver que si no hay algo positivo que se oponga a esta otra postura, lo que queda del anti-algo es esta pura negatividad, pero que paradójicamente concluye por afirmar aquello a lo que me opongo. No es una postura donde se busque superar aquello a lo que me opongo, sino básicamente anularlo. Ortega y Gasset tiene un pasaje en La rebelión de las masas que a mí me parece que es verdaderamente brillante, ¿no? El que está contra Pedro, dice Ortega, dicho positivamente, no hace sino declararse a favor de un mundo donde Pedro no existe. Y ese mundo, el mundo donde Pedro no existe, es el mundo previo a Pedro. Es el mundo que había precisamente cuando Pedro todavía no había nacido. Al no colocarse después de la existencia de Pedro, sino antes de la existencia de Pedro, el antipedrista termina posibilitando la existencia de aquello que pretendía negar, la existencia de Pedro. Es la lógica que subyace, por ejemplo, cuando Enrique Santos Discépolo le dice a Mordisquito, a su personaje, yo no lo inventé a Perón lo inventaste vos con tus políticas recalcitrantes. Es decir, Perón es un resultado de tu ignominia a las clases populares. Ser anti algo es adoptar una postura esencialmente negativa y que a fuerza de negatividad y de contradicción produce un vacío entre esas dos posturas que tiende a ser llenado prácticamente con cualquier cosa, con cualquier consigna. El antiperonista, dominado por este sentimiento de animadversión a todo lo que sea peronismo, muchas veces no ve lo que su postura representa a fuerza de contradicción y a fuerza de negatividad. Si el peronismo es popular, el antiperonismo es elitista. Si el peronismo es nacional, el antiperonista es cosmopolita. Si el peronismo es colectivo, el antiperonismo es selectivo. Si el peronismo es racional, el antiperonismo es irracional. Y por último, si el peronismo es democrático, el antiperonismo es esencialmente antidemocrático. Hay que ver que ser antidemocrático puede significar a su vez varias cosas, ¿no? Puede significar, si uno se remite a la clasificación de las formas de gobierno de Aristóteles, ser antidemocrático puede significar ser demagogo, puede significar ser aristocrático, etc. Pero fundamentalmente, ser antidemocrático significa ser totalitarista. Es adoptar una postura donde lo que se busca es la anulación de aquel a quien me opongo. No todo el antiperonismo es consciente, por decirlo de alguna manera, de los componentes ideológicos que implican la postura antiperonista. Porque si bien la práctica política
tiende a la totalización del espacio político, el espacio político nunca se cierra, porque la pluralidad no es un simple postulado teórico, es la condición misma de la realidad. Es la propia realidad la que es múltiple, dinámica y cambiante. Y más valen estos principios cuando uno se dedica a analizar los fenómenos sociales. Los sujetos tenemos anclajes biográficos distintos, ¿no? Y que nos hacen ver las cosas de manera distinta. Es imposible la armonía o el cierre del espacio político cuando dos posturas son contradictorias entre sí. En un esquema en donde las posturas son excluyentes o dicotómicas, como suele aparecer el espacio político, el cierre siempre es imposible. Por eso algunos pensadores del realismo político, estoy pensando por ejemplo en Carl Smith, otorgaban un papel fundamental a la dialéctica del amigo y el enemigo, ¿no? Una dialéctica basada a su vez en una cierta visión sustancialista del otro, ¿no? del sujeto que representa el otro, donde los acuerdos o desacuerdos nos plantean un vínculo de amistad o de enemistad que es casi metafísico, ¿no? Porque se toma al otro como una totalidad cerrada, ¿no? En términos personales yo creo que se puede ser amigo y se puede ser enemigo o adversario del otro en muchos aspectos que no necesariamente implican la totalidad de mi vínculo con el otro. La proposición Dios existe, por ejemplo, es o verdadera o falsa, no cabe una tercera vía ahí. En este tipo de postulados que representan una ideología, el tercero suele quedar excluido. Por eso la democracia es desordenada, ¿no? Porque parte del reconocimiento de la pluralidad y a su vez permite la manifestación de aquellos que no están de acuerdo con el destino que se le imprime al cuerpo social. Y por eso es válido pensar la democracia como la dictadura de las mayorías. En democracia es la mayoría la que tiene razón, porque la verdad política no es una cualidad que tienen algunas proposiciones o algunos juicios sobre las cosas, ¿no? De manera tal que si yo dijera en este momento, hay un casco de motociclista arriba de la mesa y mi juicio será verdadero o falso en función de haberlo o no haberlo. Eso no funciona en política, porque la verdad se identifica con la voluntad popular. La verdad se identifica con la fuerza de un proyecto materializado en la cantidad de aquellos que quieren ese mismo proyecto. Dicho en otros términos, la voluntad popular nunca refiere a la voluntad del pleno social, sino a la voluntad de las mayorías. Por eso el espacio político nunca se cierra. La única manera de cerrar el espacio político es mediante el empleo de la violencia, que es, por definición, la negación de la política. Hay que recordar esta frase de Perón, ¿no? La fuerza es el derecho de las bestias, decía Perón. Y esta violencia se puede manifestar en ciertos dispositivos o en ciertas figuras que siempre van a tender a la supresión de la pluralidad, porque van a tender a la supresión del que piensa distinto. Pensemos en figuras, por ejemplo, como la proscripción, ¿no? Que es la prohibición de participación política del otro, o la neoproscripción, que nosotros estamos viviendo en esta época, que implica una condena moral, y el lawfare, ¿no? O guerra jurídica, como como una estrategia de neoproscripción por parte de los poderes fácticos. Y en el límite, esta supresión de la pluralidad o este intento de cierre del espacio político implica la supresión fáctica del que piensa distinto, haciéndolo desaparecer. Por eso los intentos de desperonización en nuestro país siempre han coincidido con intentos de despolitización del cuerpo social, ¿no? Despolitizar el país, decía William Cook,
es fundamentalmente buscar desperonizarlo. Por eso el peronismo, como espacio político en sí mismo, como espacio que permanece abierto, ¿sí?, como espacio que nunca se cierra, admite la presencia de líneas internas. Esto es un hecho. Pero no es del todo válido pensar o plantear estas líneas internas que incluso se oponen entre sí y que forman parte del espacio peronista como una suerte de antiperonismo interno. El antiperonismo interno, si se acepta esta categoría, vendría a significar un peronismo opuesto a otro peronismo, cuyas diferencias radicarían en distintas lecturas, más o menos completas, más o menos parciales de la doctrina, ¿no? Y vendría a echar un manto de luz sobre esta cuestión de que hay un peronismo que es no menemista, por ejemplo, de la misma forma en la que hay un peronismo que es no kirchnerista. Hay un peronismo que es de izquierda y hay un peronismo que es de derecha. Hay un peronismo, por último, más progresista y hay otro peronismo más ortodoxo, ¿no?, el llamado peronismo de Perón. Estas diferencias entre las líneas internas del peronismo y puntualmente entre esas líneas más progresistas con respecto a las otras líneas más ortodoxas o conservadoras, aparecen sobre todo cuando uno comienza a plantear o a observar determinadas cuestiones, por ejemplo, relativas a las creencias religiosas, cuando uno analiza la figura del tercer Perón, por ejemplo, que para los sectores más progresistas del peronismo suele ser la figura de un conservador, o cuando se debaten alianzas con ciertos sectores que deberían estar en las antípodas del peronismo, por verse dominadas bajo lo que Jauretche denominó una matriz de pensamiento colonial, ¿no? Entonces vemos que determinadas manifestaciones del peronismo pueden olvidarse de uno de los rasgos esenciales del peronismo, que es el antiimperialismo, tanto de izquierda como de derecha, que es lo que plantea la doctrina de la tercera posición. Dentro del peronismo, muchos sacan a relucir su peronómetro, ¿no?, que muchos de hecho utilizan mal, porque termina haciendo hincapié en la persona de Perón, más que en los principios de la doctrina, y porque tienden a cristalizar la propia figura de Perón como si él mismo no hubiese sido muchos otros Perones, en función de este carácter pendular, ¿no?, que lo hacía orientarse algunas veces más hacia el progresismo y otras veces más hacia la ortodoxia, siempre en función de una lectura muy precisa con respecto a la realidad, esto que nosotros llamamos pragmatismo en materia política, ¿no? Una lectura que posibilite captar un concepto de las circunstancias que lo mantenga en el poder. Hay una idea con respecto a lo pragmático que nos muestra el pragmatismo político sencillamente como la facultad de no aferrarse a ninguna doctrina, ya sea ideológica, ya sea moral. Pero el pragmatismo peronista también tiene una particularidad. No está tan basado en esta idea de lo pragmático como en la noción de perfectibilidad y de evolución de la propia doctrina peronista. Y también en esta idea que nosotros analizábamos en el video anterior, que nos muestra o que nos hace partir del principio de que cualquier persona puede tener razón, pero la cuestión es demostrarla, ¿no? O sea, el peronismo, digamos, reclama instancias de debate permanente. En fin, el peronismo ortodoxo parece muchas veces como una suerte de decir que el cristianismo, por ejemplo, murió en la cruz y que después de Cristo ya no puede haber cristianos, ¿no? No tiene mucho sentido esta postura. Sin embargo, nos plantea una disyuntiva, ¿no? Una disyuntiva planteada por estas líneas internas del peronismo y que se resuelve con la construcción del campo nacional y popular, que adquiere una característica abierta en lo partidario, es decir, adquiere una característica frentista,
y que tiene su máxima expresión, el campo nacional y popular, en el peronismo en un sentido estricto o en el peronismo auténtico, porque reconoce en Perón no solo a uno de sus grandes líderes políticos, sino también como el principal teórico de la doctrina justicialista. Y porque se basa en la lectura histórica de la realidad argentina planteada por el propio Perón. Perón mismo dice que el justicialismo no es un hombre, no es una persona, ¿no? Sino que es una doctrina. El peronismo auténtico es tal porque es la rama del peronismo que llevó adelante una lectura exhaustiva, una lectura más completa de la propia doctrina justicialista a la que pretende serle leal. Y hoy este peronismo lo encarnan las figuras de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y nuestro presidente Alberto Fernández. Esto, es necesario insistir en esta idea, vuelve a subrayar el peronismo como un espacio abierto y sujeto a distintas tendencias internas que, pese a su diversidad, tiene la capacidad de plantear siempre nuevos lazos de unidad. A diferencia de otras fuerzas políticas en nuestro país, como por ejemplo la UCR, que vivió fragmentada de los propios tiempos de Irigoyen, ¿no? O la propia izquierda en nuestro país. Por eso, cuando los peronistas parecemos pelearnos, en realidad nos estamos reproduciendo. El peronismo tiene la facultad de regenerarse y de replegarse frente a sus enemigos, frente a sus adversarios, en función de este enorme pragmatismo que señalábamos recién, que es el pragmatismo la esencia de la práctica política. Y esto siempre implica lo que alguna vez llamamos el precio de los sapos, ¿no? Porque incluye a aquellos sectores que, si bien forman parte del campo nacional y popular, al no ser peronistas, un día bien pueden romper con el peronismo porque no tienen ningún compromiso. Hay que recordar esa idea que manifestaba Perón, ¿no? De que él tenía un perro que se llamaba León y que cuando lo llamaba el perro venía, pero él sabía que no venía un león, que venía un perro, ¿no? Así, dice Perón, responden algunos peronistas cuando yo los llamo. Vienen, pero yo sé que son solamente peronistas de nombre. Por eso todos los peronistas son necesarios para la conformación del espacio político que es el peronismo. Recordemos esa famosa frase que dice que con el peronismo solo no alcanza y sin el peronismo es imposible. La primacía de la unidad frente al enemigo político, que es la oligarquía, ¿no? Nos obliga a tener presente esta noción que manifiesta el propio Perón de que algunos peronistas son leales de corazón y otros son leales simplemente porque les conviene. Esto es lo que explica de alguna manera que peronistas sinceros como Guillermo Moreno hablen de Menem como de un compañero, aunque Menem no pertenezca a este peronismo auténtico, o si alguna vez perteneció, tuvo gobiernos que evidentemente traicionaron la causa nacional y popular. Muchas veces intervienen los factores humanos, ¿no? Como por ejemplo cuando alguien es herido en su ego porque no fue convocado a una determinada gestión. Y esto tiende a agrietar el espacio político que representa el peronismo, pero que sin embargo no suele ser un elemento que no se pueda resolver incluso políticamente, a través de esta primacía que tiene la unidad. Por eso, más allá de las divergencias, siempre pueden pautarse líneas de unidad dentro del peronismo, eh, y es un poco lo que posibilita esta metáfora del peronismo como una suerte de tejido que tiene la capacidad de destotalizarse y volver a componerse. Hay que ver en este sentido que en nuestro país, cuando la derecha se dio cuenta que no podía gobernar sin el peronismo, empezó a trabajar para construir un peronismo a su imagen y semejanza, y que nosotros lo vemos con mucha claridad cuando analizamos la década menemista. Entonces, bueno, hablando propiamente, vamos a descartar
lo que podría entenderse como un antiperonismo interno, y vamos a reservarnos la expresión antiperonismo para referirnos al antiperonismo externo, ¿no? Que es en definitiva el sentido fuerte que tiene la idea de antiperonismo. Y acá lo primero que hay que hacer es distinguir un antiperonismo oligarca, ¿sí? El antiperonismo de derecha, y un antiperonismo de izquierda, ¿no? Que de alguna manera tienen su germen en la propia doctrina de la tercera posición. Hay que recordar esa consigna que cantaba la Juventud Peronista en 1974, ¿no? Nosotros no somos ni yanquis ni marxistas, somos peronistas. Esto indudablemente genera que tanto la línea yanqui como la línea marxista representen una oposición, ¿sí? Y al representar una oposición representen dos formas perfectamente diferenciables de antiperonismo. Vamos a analizar un poco en esta parte del video ambos antiperonismos, ¿no? Y vamos a comenzar con el antiperonismo de izquierda, que es el antiperonismo políticamente más débil. Vamos a intentar entender el antiperonismo de izquierda. El antiperonismo de izquierda tiene sus raíces, sin ningún lugar a dudas, en la apropiación de la causa obrera por parte del peronismo. Pero esta, a su vez, resulta incomprensible si no se recuerdan las propias crisis que ha tenido el marxismo y que fundamentalmente escindió o dividió el socialismo revolucionario o leninismo del socialismo reformista en ese periodo que se da entre la Segunda y la Tercera Internacional Socialista, luego de la Revolución Rusa. Figuras como Trotsky, Lenin, Stalin, Rosa Luxemburgo, aunque esta última era crítica de la revolución bolchevique, representan el germen ideológico de lo que hoy propiamente llamamos izquierda. La izquierda canónica, ¿no? por llamarlo de otra manera, frente a los aportes teóricos que hicieron otros intelectuales como Bernstein, Kautsky o Bebel, ¿no? Que fueron directamente expulsados de la Tercera Internacional, que fueron acusados de chauvinistas y de ser un socialismo corrompido, ¿no? Hay que recordar esa expresión que utiliza Lenin cuando cierra la Tercera Internacional en 1919. Incluso hay otros autores como Antonio Gramsci que tienen no pocos momentos en su filosofía política que bien podrían enriquecer la perspectiva marxista, pero que resulta todavía de difícil lectura para muchos sectores de la izquierda más asociados a esta izquierda canónica, ¿no? Por ejemplo, cuando afirma que el marxismo también opera como una especie de superestructura, cuando expresa que la revolución bolchevique no es en el fondo la revolución que estaba planteando Marx, porque la revolución bolchevique tuvo que saltarse la etapa burguesa. Recordemos que Rusia en 1917 era fundamentalmente campesina, ¿no? O también respecto a algunos planteos que hace el propio Gramsci, o dudas acerca de cómo sería posible que las clases subalternas, es decir, las clases oprimidas, puedan consolidar su hegemonía, ¿no? En el medio de esas tensiones internas del marxismo, cabe ubicar las tendencias socialistas en nuestro país, donde hay socialistas reformistas que conforman el propio campo nacional y popular. Por eso la izquierda, propiamente dicha, la izquierda que plantea la oposición entre las clases sociales y es totalmente incapaz de ver las oposiciones que los mismos actores de una clase tienen entre sí para poder capitalizar esa fragmentación políticamente, va a ser consecuentemente antiperonista. El socialismo argentino tiene figuras ilustres como Alfredo Palacios, Juan B. Justo, Alicia Moró de Justo,
que recordemos nacieron en el propio germen del radicalismo. Estas figuras como Juan B. Justo o el propio Alfredo Palacios formaron parte de la Revolución del Parque en 1890, pero fueron incapaces de construir en términos prácticos un esquema de poder que sirviera para canalizar las demandas sociales de la causa obrera, cosa que sí va a lograr Perón desde Trabajo y Previsión. Recordemos la institución del aguinaldo, las vacaciones pagas o la indemnización por despidos, ¿no? Otro caso, otra demanda social que era propia de la izquierda, pero que no pudo canalizarse a través de las vías de la propia izquierda, es la del sufragio femenino, por ejemplo, que recién en 1947 va a ser una realidad gracias al peronismo y por supuesto gracias a Eva Perón. La gratuidad universitaria del 49, recordemos que la gratuidad universitaria era una de las demandas de los reformistas del 18, de la reforma universitaria del 18, pero recién se va a lograr en 1949, gracias a la obra de Perón. Y en nuestros días también cabe pensar en demandas como es la asignación universal por hijo, en demandas como es el matrimonio igualitario, que se identifican con causas de la izquierda, pero frente a las cuales el peronismo representa la fuerza política capaz de materializar estas demandas sociales que plantea la izquierda y que al carecer de fuerza política solamente quedan en el proyecto. Para entender la oposición al peronismo que representa la izquierda, también hay que situarse en el seno del propio pensamiento materialista y dialéctico que encarna la izquierda. Por un lado, esta idea de que lo humano se agota en sus relaciones corpóreas y sociales, ¿sí? Cosa que, dicho entre paréntesis, desconoce la teoría antropológica que Marx expone en los manuscritos de 1844, por ejemplo. Y por otro lado, también en esta idea de que el capitalismo y la burguesía forman a sus propios sepultureros, que es la clase proletaria. Hay que ubicarse en el seno de la contradicción de las clases sociales planteadas por la izquierda, porque ahí es en donde vemos que cualquier intento de mejora de la calidad de vida de las masas populares mediante esquemas de distribución de la riqueza o mediante esquemas que signifiquen el reconocimiento de ciertos derechos, tiende a suprimir esa contradicción que la izquierda necesita porque la concibe como la condición necesaria para que de ella surja la dictadura del proletariado. Por lo cual es necesario negar esas políticas que están destinadas a mejorar la calidad de vida de la gente y que es la bandera por excelencia que lleva el peronismo. Y con esto la izquierda entra en coincidencia con el capitalismo liberal. Se oponen a lo mismo, aunque con distintos fines, ¿no? Para que de la opresión que representa el capitalismo liberal y de la miseria que por ese sistema económico se instala y se naturaliza, surja nada más ni nada menos que el gobierno de los trabajadores. Este es el punto en donde los extremos coinciden y sobre el cual cabe añadirse incluso una alegoría topológica, ¿no? Que de tanto virar hacia la izquierda se termina por la derecha. Esto es fundamental en el pensamiento de izquierda. Marx mismo, cuando él escribe sobre el colonialismo británico en la India, termina justificando ese proceso que es verdaderamente devastador como un acontecimiento civilizatorio. Algunos pueden pensar que Marx no está siendo de izquierda acá. Todo lo contrario. En pocos textos, Marx deja entrever con tanta claridad el materialismo dialéctico como en este texto cuando se dedica a analizar el colonialismo británico sobre la India. La izquierda tiene que apoyar los sistemas que instalan miseria, pero no lo puede hacer directamente, sino que lo tiene que hacer de manera indirecta,
fragmentando el campo nacional y popular, haciéndole el juego a la derecha, diciendo, por ejemplo, que es todo lo mismo y llamando a votar en blanco en un esquema de balotage, identificando el capitalismo que promueve la doctrina keynesiana o el estado de bienestar con el capitalismo sin más, y por eso el neoliberalismo termina siendo necesario para la izquierda, porque es el que genera las condiciones para que se pueda cumplir el pronóstico que demanda la dialéctica histórica a fuerza de opresión. Y es, en definitiva, por esto que nos encontramos a exponentes de la izquierda que es más lo que atacan al peronismo que lo que atacan a los proyectos neoliberales, porque en realidad su lucha es antagónica. Depende de un sistema que provoque la mayor miseria posible para que de él surja dialécticamente su antítesis. Esta a mí me parece que es la interpretación que cabe volcar sobre algunos representantes de la izquierda en nuestro país. Pensemos en Ernesto Sábato, que era militante del Partido Comunista, y que fue quien dijo que las masas populares que seguían a Perón estaban dominadas por un discurso de odio, a lo que su amigo Arturo Jaureche va a responderle que las mayorías no odian, odian las minorías que pierden privilegios, ¿no? Y en Lobos, en nuestra comunidad, también la izquierda tuvo sus exponentes. Recordemos, por ejemplo, a Pier Gino Caponi, el hijo de Albino Caponi, que hoy lleva la biblioteca a su nombre, que fue comisionado para rendirle un homenaje a Eugenio Aramburu en Lobos en el año 1974. Por otro lado está el antiperonismo oligarca, ¿no? Es el antiperonismo de derecha, que está asignado por el proyecto político de las ideas conservadoras, liberales, neoliberales, y que históricamente se derivan de la línea entreguista o colonial. Tienen mayor fuerza política por tradición argentina, pero tampoco es un campo tan homogéneo más allá de lo ideológico. Hay que distinguir un antiperonismo que es lógico y hay otro antiperonismo que es totalmente irracional. El antiperonismo lógico es el antiperonismo de las clases dominantes, el de propiamente el oligarca, que se enfrenta a un sistema político o a un sistema de ideas políticas que necesariamente lo hacen perder sus privilegios de clase, por lo cual le resulta verdaderamente un escándalo. Este escándalo queda muy claro en algunos momentos de nuestra historia, como por ejemplo cuando Robustiano Patrón Costas, que fue el autor intelectual de la masacre de Rincón Bomba, de la comunidad Pilagá en la provincia de Formosa en 1947, que la oligarquía, también dicho entre paréntesis, adjudicó falsamente a Perón, dijo, Patrón Costas, que él no le iba a perdonar nunca al peronismo que sus empleados ahora se atrevieran a mirarlo a los ojos. Pero hay otro antiperonismo que no es lógico, ¿sí? Y que resulta verdaderamente incomprensible porque es irracional. Es el antiperonismo que nosotros vemos en las clases medias y en las clases más desfavorecidas que combaten las políticas que los benefician y que solamente puede explicarse este antiperonismo que no es lógico a través de esta idea de superestructura, ¿no? O a través de este sistema comunicacional que está dominado por las clases más poderosas en la conformación histórica de nuestro país y que están ligadas a la posesión de la tierra, amén, de que están ligadas también a la especulación financiera, ¿no? Y que logran instalar el ideario antiperonista bajo la categoría del sentido común. Hay que decir que el propio Perón ya advierte este fenómeno en el Manual de Conducción Política, en 1950. Dice Perón que hay un sector de nuestra sociedad que no se va a convertir nunca al peronismo. Pero ellos no son el problema, porque son estas minorías privilegiadas. El problema son las capas intermedias, que Perón en este texto las llama los independientes, pero que nosotros hoy también los podríamos identificar con los que se dicen apolíticos, ¿no? Y que actúan en el marco de un desclasamiento aspiracional
y que terminan apoyando o eligiendo gobiernos que los perjudican, como por ejemplo el último gobierno de Mauricio Macri. Las clases más privilegiadas, en su alianza con el poder comunicacional, tienen la capacidad de instalar un sistema de creencias y de esquemas de interpretación de la realidad que están claramente orientados a la búsqueda hegemónica de la instalación del ideario antiperonista, ¿no? Y esta hegemonía se explica a través de la construcción de un discurso que está compuesto por ciertas apelaciones, por ciertos tópicos o lugares comunes del pensamiento, como lo llamaba Aristóteles, y dogmas no sistematizados y que son puramente circunstanciales y acomodaticios. Por eso el antiperonismo no es en rigor una doctrina, porque no es ni crítica ni sistemática, y porque ni siquiera se manifiesta como pensamiento político, sino incluso como sentido común. Este discurso antiperonista presenta en el espacio político ciertos terrenos, ¿sí? Cuando uno considera el espacio político, digamos, o la política como una práctica esencialmente discursiva, ciertos terrenos, ciertos dominios en donde instalan estas apelaciones, ¿no? Uno de ellos es el gataflorismo. El discurso antiperonista está dominado por un esencial gataflorismo que hace que pensemos a ese sector de nuestra sociedad como representantes de una sociedad histérica, ¿no? Que en realidad no sabe lo que quiere. Otro dominio tiene que ver con el sesgo de confirmación, en donde cualquier signo concluye por ser una confirmación de esas propias creencias. Si Cristina habla, es porque lo tapa Alberto. Y si Cristina calla, es porque está esperando que Alberto fracase, ¿no? Cualquier cosa sirve para confirmar eso que yo creo, que Cristina es una yegua. El sesgo de confirmación actúa en la incapacidad de transformar la propia perspectiva. Es como el creyente que en lugar de preguntarse por qué Dios envía una peste o un desastre natural, ese fenómeno se traduce como un aumento en su fe. Otro terreno u otro dominio del discurso antiperonista es la creencia en el voto calificado, ¿no? La creencia de que hay gente que mejor sería que no manifiesten su voluntad a través de la participación política, porque no saben, porque no tienen formación. Este hecho se funda en un desprecio de las clases populares, que por lo tanto no busca instruirlas, sino replegarlas, marginarlas, separarlas de la participación política. Y lleva a que pensemos que para gobernar un país, por ejemplo, basta con ser un empresario exitoso. Otro terreno u otro dominio del discurso antiperonista es la construcción de un clima de confusión, ¿no? Que resulta totalmente impermeable a las paradojas, porque los propios antiperonistas terminan haciendo cosas que antes despreciaban, como por ejemplo cortar rutas, ¿no? El corte de la ruta altera el tránsito, por ejemplo, y representa la violación de un derecho constitucional siempre y cuando no sean ellos mismos los que las cortan. O salir a la calle a protestar, por ejemplo. Un proyecto de intervención de una empresa como es Bizantín, usada como un verdadero instrumento para lavar dinero durante el macrismo, es acusado de comunista. Un proyecto que busca la reinserción social de las personas que están enfermas por la drogadicción en la última etapa de su recuperación es un subsidio a los faloperos. Es decir, un gatopardismo, un clima de confusión, una creencia en el voto calificado, que muchas veces termina siendo preventivo, porque ahorra a la gente o al antiperonista el tener que informarse y lleva a que no sean ellos los que piensan,
sino al hecho de decir con mucha justicia que en lugar de pensar son pensados por otros, que es el que tiene la facultad de comunicar, porque es el que tiene el monopolio de la palabra. Confundir también en este esquema de confusión el poder fáctico con el poder simbólico, ¿no? El poder que da el dinero, que da la tenencia de la tierra, con el poder político, que es siempre un poder más bien simbólico, ¿no? Y acá es cuando aparece la figura del gorila, como la figura del antiperonista que está ligada a lo reaccionario, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda. El término gorila no es, como mucha gente piensa, una denominación surgida desde el peronismo, sino más bien una autodenominación de los propios antiperonistas que apoyaron el golpe en el 55. En 1953 se había estrenado la película Mogambo, esa película de John Ford, rodada en África con Clark Gable, Ava Gardner y Grace Kelly. Y en ese contexto había en nuestro país un programa de radio que se llamaba la revista Dislocada, en donde cantaban un bayón, una canción, cuya letra decía, deben ser los gorilas, deben ser. Y de allí se tomó la idea para hacer alusión a estos movimientos subrepticios, ¿no? Originados en la sombra del ejército, recordemos el intento de golpe del 51 del general Benjamín Menéndez, y que hacían tambalear el poder constitucional que ostentaba en ese momento el general Perón. Entonces, el antiperonismo lógico logró ampliar su espacio político cooptando sectores medios para instalar este sentimiento de animadversión contra el peronismo a través de la propagación de un discurso. Hay que volver sobre ese vacío que queda cuando dos proyectos de país se encuentran enfrentados, ¿no? El peronismo y el antiperonismo. ¿Cómo actúa la persona que no puede adoptar un posicionamiento en base a sus propias convicciones en esa situación, ¿no? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Se instala esta noción del sentido común, ¿no? Se instala la noción de un país normal, se instala la noción de una neutralidad ideológica o de una apoliticidad, ¿sí? Que como en realidad no son posibles, porque las propuestas son dicotómicas entre sí, sirven en verdad para la fragmentación del campo nacional y popular, que es decididamente ideológico, y por lo tanto le resultan útiles al discurso antiperonista, que va a buscar encolumnar detrás suyo a todos aquellos sectores que no sean el peronismo para la instalación de un proyecto político que solamente beneficia al antiperonismo lógico. Entonces, bueno, ya estamos medio en condiciones de realizar una breve descripción de la fragmentación ideológica en nuestro país. Nuestro país está dividido entre dos proyectos de país antagónicos y que están materializados en dos núcleos duros. Uno independentista, representado por el campo nacional y popular, donde el peronismo auténtico es su máxima expresión, y otro colonial o entreguista, cuyo núcleo duro y positivo es minoritario, porque bregan por una idea de país que responda a sus propios intereses de clase y con el cual poder hacer negocios, ¿no? Pero que sin embargo en su más amplio espectro es negativo y está conformado por este antiperonismo incomprensible o este antiperonismo irracional. Acá hay que observar que no importa que el antiperonismo sea radical, fascista o socialista, da lo mismo, ¿no? Acá lo que importa es que no sea peronista o incluso es más importante todavía que no sea del peronismo auténtico. En el medio están las capas intermedias o ideológicamente neutras y que son el gran campo de lucha discursiva y de captación proselitista de ambas tendencias, porque son en definitiva los que en una coyuntura electoral terminan definiendo una elección.
Yo me tomé el trabajo de hacer una lectura de las últimas 4 elecciones presidenciales en nuestro país, y mi conclusión es que se puede decir que el campo nacional y popular está definido por un núcleo duro, profundamente ideologizado, que representa el 38% del electorado. Y el campo antiperonista está conformado por un núcleo duro de tan solo el 16% de nuestro electorado. Hay un 11% que se diluye en otras fuerzas políticas y hay un 35% que es el que fluctúa, dependiendo de la coyuntura, hacia un núcleo o hacia el otro. Hay que pensar entonces que el antiperonismo lógico es todavía más chico que ese 16%, por lo cual la vía de ensanchamiento tiene que cooptar y encolumnar todos los espacios que no son el peronismo para buscar que se vote no a favor de un proyecto político determinado, que es el proyecto oligárquico, sino contra otro proyecto político determinado, que es el proyecto que encarna el campo nacional y popular. O bien no votar ni a favor de uno ni a favor del otro. Logrando encolumnar los sectores que no son el peronismo y los sectores ideológicamente neutros en su totalidad, el antiperonismo es una fuerza que representaría el 51% de nuestro electorado, contando los votos en blanco, por supuesto. Número que es, curiosamente, el resultado que obtuvo Macri en el balotaje que lo puso como presidente en 2015. Recordemos que no es un resultado que describa un proyecto de las mayorías, sino la negación de otro proyecto político. No es en su gran mayoría un voto a favor, sino un voto en contra. No importa a quién se vote, lo que importa es votar contra el peronismo. Ahí es donde empieza a construirse y a cobrar cierta fertilidad el discurso antiperonista, ¿no? Que nosotros vamos a analizar ahora a continuación, y es ahí cuando la neutralidad ideológica o las ideologías anarquistas también juegan a favor del proyecto político y económico del oligarca. Hay que tener en cuenta que el pensamiento anarquista está mucho más próximo al pensamiento de derecha y conservador que al pensamiento progresista, ¿no? O de izquierda. El discurso antiperonista dispone de ciertos dispositivos donde destacan, por un lado, los medios masivos de comunicación, ¿no? Que es en donde se propaga el mensaje del monopolio mediático y frente al cual, cuando se utilizan los medios del Estado para presentar una mirada alternativa, como por ejemplo fue en su momento el programa 678, el resultado por parte de los antiperonistas es que lo que se está haciendo es dilapidar recursos del Estado, ¿no? Los medios masivos, bueno, comprenden programas televisivos, programas radiales y medios gráficos. Otro dispositivo son las redes sociales, ¿no? A través del uso de trolls, donde en función de una serie de esta serie de apelaciones discursivas que nosotros vamos a analizar a continuación, se busca instalar el discurso antiperonista para que esas minorías oligárquicas que representan la línea entreguista o colonial puedan hacerse del poder político de manera legitimada democráticamente, ¿no? Generalmente lo hacen instalando hashtags, placas, ¿no? Consignas breves y de gran impacto simbólico que demuestran, por otro lado, un enorme conocimiento de la psicología de masas. Otro dispositivo son algunas instituciones. Ciertas líneas de la Iglesia Católica operan a favor del discurso antiperonista en función de una visión metafísica y conservadora de ciertos principios morales ligados a la tradición, ¿no? Pero también hay ciertas instituciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, las calificadoras de riesgo, los fondos buitres, etcétera, que funcionan como respaldo que da argumentos a la postura antiperonista y no como instituciones
que tiendan a superar las políticas contrarias a sus intereses, sino como instituciones que avalan la supresión de la postura peronista. Otro dispositivo, sin duda, es la intelectualidad orgánica, ¿no? Este concepto gramsciano, y que está compuesto por economistas, opinadores, algunos representantes de determinados sectores, etcétera, que forman opinión con un supuesto carácter académico y que como tal goza de prestigio social y que tienen la capacidad de construir conceptos, ¿no? Como fue en su momento, por ejemplo, el concepto de dólar implícito, que indicaba una relación entre la liquidez monetaria o el dinero existente con las reservas para determinar un valor real al que tenía que confluir el dólar. Bogiano insistía mucho con este concepto del dólar implícito para mostrar aspectos negativos de la política económica del kirchnerismo, por ejemplo, y que después, con Macri en el poder, inmediatamente cayó en desuso, digamos. Nadie escuchó hablar más del dólar implícito. En función de estos dispositivos, entonces, cabe preguntarse cuáles son las apelaciones, cuáles son los tópicos sobre los cuales se construye el discurso antiperonista como tal, ¿no? La primera apelación que nosotros detectamos es una apelación a la mentira. Es decir, el entramado de toda una serie interconectada de enunciados que no se corresponde con los hechos, ya sean presentes o ya sean históricos, ¿no? El antiperonista se ahorra el penoso trabajo que representa, por ejemplo, leer un proyecto de ley antes que condenarlo. Entonces, la mentira con respecto a los hechos presentes destacan las fake news, ¿no? Se presentan como hechos reales, hechos falsos. Por ejemplo, que el hijo de Alberto Fernández se saca una foto en plena pandemia vestido de mujer, siendo que esa foto es de 2013 y siendo que ni siquiera es el hijo del presidente, ¿no? O se presentan un video donde es repudiado Alberto Fernández en una provincia cuando en realidad se está mostrando un video de otro país. O se muestran adhesiones a marchas con fotos que son de otros momentos históricos y de otras marchas. También la mentira tiene un terreno con respecto a la historia, ¿no? Con respecto a los hechos pasados, a los hechos históricos, en donde lo que vemos es que se falsea la propia historia argentina, ¿no? También la propia historia latinoamericana y hasta la historia mundial, para acomodarla a la propia perspectiva del antiperonista. Por ejemplo, se expresa que la gratuidad universitaria no se debió a Perón, que hacia 1943 el país estaba totalmente industrializado también, ¿no? Por ejemplo. Se apela también a los supuestos 70 años del peronismo, y acá yo quisiera hacer una salvedad, porque cuando se habla de los 70 años del peronismo, creo que caben dos interpretaciones. La primera de ellas es una interpretación que dice, o que refiere a los 70 años de peronismo como diciendo que el peronismo gobierna en nuestro país hace 70 años, cosa que es absolutamente falsa, porque hay que recordar que entre 1955 y 1973 el peronismo estuvo prohibido en nuestro país, ¿no? Estuvo proscripto. Es decir, como esa interpretación es esencialmente falsa, solamente puede ser verdad la interpretación alternativa, y es que lo que les molesta a los antiperonistas es que los peronistas existamos, ¿no? Es decir, le molesta la existencia del peronismo, y esto a su vez habla de que si por ello fuera, nos exterminarían, cosa que efectivamente intentaron hacer de manera infructuosa, ¿no? Pero eso sí, los totalitaristas son los peronistas, no ellos. Otra apelación tiene que ver con el ignorar los datos. Y ni siquiera estoy hablando de darle importancia a los datos oficiales, ¿no? Sino incluso de la capacidad de leer distintas fuentes y compararlas entre sí. Cuando Néstor Kirchner, por ejemplo, asume la presidencia, había casi un 60% de pobreza en nuestro país. Y en 2015 se entregó el país al gobierno de Macri con una pobreza que, según los cálculos más pesimistas, pienso por ejemplo en el de la UCA, daba el 30%. Es decir, en 12 años se redujo la pobreza a la mitad, ¿no?
Y ese es un dato que a propósito se ignora a la hora de construir el discurso antiperonista. Que cuando ha gobernado el peronismo auténtico en nuestro país, el peronismo de las 3 presidencias de Perón y el peronismo presidencias de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, ha impactado indudablemente en una mejora de la calidad de vida de la gente y que sin embargo se instala la idea de que la calidad de vida de la gente se vio notoriamente perjudicada. Otra apelación tiene que ver con recurrir a la buena fe de la gente. Se apela a la falta de sentido crítico que tienen muchas personas, ¿no? Cuando en una manifestación televisada, por ejemplo, utilizan el plano corto para que no se noten los espacios raleados, por ejemplo, con los títulos de las noticias que después son desmentidas en el propio cuerpo de la noticia, con los videografs que dicen una cosa mientras en realidad se está diciendo otra, con la lectura periodística tendenciosa que solamente ve aspectos negativos y sobre los cuales pone su énfasis, con el callar de las editoriales, ¿no? Con el uso del pero. Por ejemplo, vamos a pagar la deuda con el FMI, pero hay desconfianza en los bonistas. Con el uso de eufemismos, cuando titulan, por ejemplo, acerca de los beneficios que trae comer tierra o de vacacionar en casa, o que buscar comida en la basura es una pasión argentina, o que una caja de cartón vacía es un juguete que estimula la imaginación de los chicos, o preguntándose también si es tan bueno ir a la universidad, o afirmando que la falta de trabajo puede repercutir en un proceso de mayor espiritualidad también, ¿no? Una apelación a la ingenuidad de la gente. Hay otra apelación también que tiene que ver con la pureza moral, ¿no? Cuyo único fin es generar indignación para que el votante vote como votaría un indignado. Una indignación que nace del establecimiento de una diferencia, que lo que busca es polarizar a fuerza de enaltecer los propios valores como si fueran absolutos, ¿no? No haber té de Ceilán, por ejemplo, es escandaloso. No haber ketchup en los McDonald's pasa a ser el síntoma de un problema macroeconómico. Y acá se genera toda una serie de confusiones también, por ejemplo, la confusión entre el concepto de derecho y el concepto de obligación. Por lo tanto, una idea falsa, absolutamente falsa, de que todo reconocimiento de un derecho establece una obligación, ¿no? Entonces, si se aprueba el matrimonio igualitario, te van a obligar a casarte con una persona de tu mismo sexo, o si se despenaliza el aborto, te van a obligar a abortar. Se establece también una lectura sesgada sobre el fenómeno de la corrupción, que es una lectura que termina siendo totalmente perjudicial y contraproducente, sobre todo porque es una lectura simplista sobre la corrupción. El problema de la corrupción es un problema gravísimo, ¿sí? Eso nadie lo discute, pero siempre tiende a ir hacia una misma línea y que tiene que ver con el ejercicio del poder político y que elude pensar que cuando yo coimeo a un policía para que me deje transitar sin registro, o que si yo lleno una planilla en donde digo que cargo terneros de 250 kilos, cuando en realidad son terneros de 300 kilos, ahí yo no soy corrupto, sino que soy un piola, ¿no? O cuando Macri hace negociados con el Estado, o logra la familia Macri que se estatice su deuda privada, eso no es corrupción, sino que esos son asuntos privados. Es decir, el discurso de la corrupción logra correr el eje hacia un plano moral, evitando que lo que se discute sean políticas. El desprecio del trabajo es otra gran apelación, ¿no? A la cual recurre esta supuesta apelación a la pureza moral, ¿no? Las políticas de distribución de la riqueza aparecen como estrategias destinadas a despreciar el trabajo, ¿no? Como elemento dignificador. Entonces, la interpretación que se instala sobre las políticas de demanda agregada es que se tratan de políticas de asistencialismo, ¿no? Desconociendo que lo que incentiva el trabajo es propiamente que la gente disponga de recursos para el consumo. Finalmente, el gran resultado de esta pureza moral a la que apela el discurso antiperonista es la instalación de un odio de clase, ¿no? Es el gran resultado
de este odio que tiene un germen político y que tiene una identificación clara con la clase que se ve perjudicada porque pierden sus privilegios, ¿no? Este odio de clases, comprensible por eso en los que tienen que renunciar a estos privilegios, ¿no? Por el apellido, pero que en el antiperonista irracional es fruto de sus propias aspiraciones individuales. Hay que observar que cuando la oligarquía odia, odia en serio, es capaz de hacer cualquier cosa. Es capaz, por ejemplo, de escribir Viva el cáncer. Es capaz de comprar todas las entradas de un espectáculo para que cuando Discépolo salga al escenario se encuentre con el teatro vacío, ¿no? Es capaz de celebrar el fallecimiento de Néstor Kirchner, es capaz de celebrar el aumento de los contagios por COVID, etcétera. Después hay otra apelación discursiva que tiene que ver con el recurrir a cierta mitología económica, ¿no? Entonces se plantean los beneficios de las políticas neoliberales sin mostrar cuáles son los verdaderos supuestos teóricos que las dominan, como por ejemplo que para la economía liberal lo único que existen son individuos, ¿no? Por lo tanto las luchas colectivas no tienen sentido, o que las leyes de la economía son comparables con las leyes de la matemática y que pueden prescindir tranquilamente de las tensiones sociológicas en donde esas políticas se tienen que implementar, ¿no? Por último, la gran apelación que uno observa es la apelación a lo que a mí me gusta llamar como panfilismo político y que tiene que ver con una ilusión que dice que el espacio político puede cerrarse por vías democráticas y que es posible construir un proyecto político donde todas las contradicciones queden armonizadas, ¿no? Hay un presente voluntarismo en este panfilismo político que es un poco la creencia de que la voluntad puede todo, más allá de las condiciones donde esa voluntad en términos concretos tenga que realizarse. No necesitas, por lo tanto, que el Estado genere las condiciones para la existencia de un trabajo digno, sino que si vos tenés voluntad, al trabajo digno lo vas a conseguir y todo es fruto de un esfuerzo individual. Hay una recurrencia a ciertas lógicas excesivas, el pensar que porque algo funciona bien en un lugar, tiene que funcionar bien en términos universales, la confusión del Estado con una empresa o con una casa, entonces aparecen ideas como por ejemplo que no se puede gastar más de lo que ingresa, ¿no? Y eso termina siendo la solución mágica a todos los problemas y que evita, en función de esta lógica, el antiperonista preguntarse por qué, por ejemplo, cuando el FMI presta dinero, prohíbe la emisión monetaria, ¿no? Que precisamente lo hace porque endeudarse en moneda local es más barato, ya que te libra de los intereses en dólares. El panfilismo político también está dominado por un cierto cortoplacismo mágico, ¿sí? ¿No? Esta noción absolutamente falsa de que en 12 años se pueden revertir 200 años de historia, por la falsa creencia de un gobierno perfecto, ¿no? De que un gobierno perfecto es posible. Y acá hay que ver cómo influyen también las creencias religiosas, ¿no? Porque si bien hay frases que, por ejemplo, dicen que la perfección no es de este mundo, la matriz judeocristiana en la que nos encontramos instalados nos ha conducido a pensar, indudablemente, que la perfección es posible. Si Dios existe, es porque es posible, y Dios es perfecto, y si Dios existe, entonces es posible la perfección. Cuando Perón habla de la perfectibilidad como característica de la evolución, está hablando de una perfectibilidad que, como el desarrollo de un país es asintótico, es decir, siempre tiende al desarrollo y por más que se acerque nunca lo alcanza, un gobierno perfecto debería ser un gobierno que conforme a todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo conformar a todo el mundo si las demandas son antagónicas entre sí? Por eso Perón dice una vez, no es que nosotros seamos tan buenos, lo que pasa es que los otros son peores. Y por último, el uso de la irracionalidad, ¿no? Dentro de este panfilismo político, que
tiene que ver con el uso de ciertas falacias lógicas y que fundamentan cualquier prejuicio, ¿no? Se evidencia, por ejemplo, cuando el diálogo se corta, cuando se advierte que el otro es peronista, por ejemplo, ¿no? Ser peronista y tener razón parece para los antiperonistas un oxímoron, ¿no? Un imposible. Por ser peronista o por ser kirchnerista ya se está totalmente equivocado, entonces el diálogo se cierra, no es posible. Implica además la negación propia de los hechos, ¿no? Como el último anclaje que posibilita el diálogo y que se ve notoriamente mutilado. Por ejemplo, cuando te dicen que el peronismo nunca estuvo proscripto en nuestro país, ¿no? La negación de los hechos históricos implica la pérdida de un lugar en donde objetivar una discusión. Por todo esto, evidentemente, lo que se hace necesario es plantear la necesidad de librar lo que conocemos como batalla cultural. Hay que ver que así como el peronismo es un sentimiento, ¿no? El antiperonismo también es un sentimiento. Esto, digamos, está perfecto. Pero un sentimiento desprovisto de una capacidad de regreso inteligente sobre aquello que sentimos implica el caer en una fe ciega, ¿no? Una fe esencialmente irracional que como tal nos enajena o nos aliena de nuestra propia condición humana, ¿no? Es necesario aplicar a estos sentimientos una cierta cuota de racionalidad, dado que la razón es lo único que el ser humano ha tenido como recurso propio para proyectar su futuro. Por eso yo siento en un punto que lo que se debate en el encuentro entre los discursos peronistas y el antiperonismo es la propia inteligencia humana. El discurso fascista siempre es un discurso que tiende a despreciar la inteligencia con tal de imponer su punto de vista. Lo vimos en nuestro país con cuando ese ministro manifestó el peligro que representaban las universidades, ¿no? Como, digamos, que el exceso de inteligencia, decía este ministro, podía llevar a interpretaciones desviadas sobre la realidad. No se puede olvidar tampoco en este sentido una anécdota que ya no es nuestra, no pertenece a la historia de nuestro país, pero que muestra a Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca, cuando él era rector, da un discurso en el año 1936 y un franquista, Millán Astray, lo increpa al grito de mueran los intelectuales, por lo cual Unamuno le responde venceréis, pero no convenceréis. Podrán vencer por la fuerza, pero no podrán convencer. Y de lo que se trata es de convencer, ¿no? Un poco nos recuerda también esa genial frase de Almafuerte, cuando dice que educar no es convencer, sino que educar es vencer. Es decir, hay una lucha que se da en el terreno de las ideas y que es la que efectivamente nos posibilita pensar que una batalla ha sido ganada, cuando esa batalla se plantea en el terreno de la cultura. Por eso, en cierta medida, la batalla cultural es también una batalla contracultural, porque es una batalla que tiene que plantear dudas y plantear preguntas, o mejor dicho, promover que los sujetos sociales se planteen preguntas con respecto a la cultura que tiene vigencia en este momento histórico. Es decir, si la cultura que tiene vigencia en este momento histórico es la cultura del individualismo, entonces la batalla cultural tiene que ser una batalla contracultural, porque tiene que pelear contra la cultura del individualismo. Si la cultura es una cultura en donde se identifica la libertad con la libertad individual, entonces también hay que pelear una batalla en ese terreno, y la batalla es una batalla contracultural, una batalla que nos posibilite romper los sectarismos, ¿no? Construir una imagen del otro a través del cual podamos insistir en la solidaridad como fundamento del Estado,
en la necesidad de organizarse contra los poderes fácticos que solamente favorecen a una minoría selecta y en función de lo cual el antiperonismo construye un discurso que termina siendo el fundamento de un proyecto político que favorece a esta minoría selecta, ¿no? que es la oligarquía en nuestro país. Por eso es necesario, para librar la batalla cultural, la participación política, ¿no? Una participación que comprenda tanto el ámbito de lo discursivo como el ámbito de nuestras acciones, ¿no? De la presencia en territorio, de la presencia y de la acción en donde se deja ver un determinado concepto del otro al cual lo interpretamos como la patria. Y es necesario disponer de todos los recursos que tenemos alrededor para librar esta batalla y en donde la militancia adquiere un sentido muy específico porque es el sentido de la construcción de una realidad distinta y que parte del supuesto de que es la propia política el único mecanismo que nosotros tenemos para transformar efectivamente la realidad en la que estamos. Y con esto damos final, damos el cierre a estas reflexiones en torno del peronismo, y no quisiera yo dejar pasar la oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos actores que de una u otra manera apoyaron este proyecto, aportaron ideas, aportaron material, etcétera, ¿no? En primer lugar, yo quisiera agradecer muy profundamente a mis dos compañeros del Instituto Político Lobos, a Guillermo Esper y a Vanessa Hernandorena. También quisiera aprovechar para agradecer al Partido Justicialista de Lobos, a su presidente Javier Indelicato, también al Museo Juan Domingo Perón en Lobos, a Adolfina Artini, también a Derby Artini por la cantidad de material que me facilitó para poder hacer estos videos. También quisiera agradecer a mis compañeros de lista, con los que compartimos lista el año pasado. Quisiera agradecer a la agrupación Soles de Mayo. También quisiera agradecer a mis amigos filósofos Guillermo Santillán y Guillermo Bortoluzzi, con los cuales siempre hemos debatido muchos de los temas que estuvieron presentes en este curso. Y bueno, a todos ellos eximo de todos los errores que yo haya podido cometer, y también quisiera manifestar mi agradecimiento a mi familia, a mi esposa Paula Michi, a mis hijos Benicio y Agustina, porque sin el amor de ellos tampoco hubiese sido posible un proyecto como este que ha demandado tanto tiempo y trabajo, ¿no? Y bueno, y espero que nuevas circunstancias nos encuentren para poder seguir pensando la política nacional, la política de nuestra comunidad Lobos. Bueno, muchas gracias.